en la radio, con agradecemos a Sergio Acevedo, que hoy no tenemos la posibilidad de charlar con él acá en Piedrabuena, precisamente acá en nuestra casa. Así que te saludamos, Sergio. ¿Cómo te va? Gracias por Buenos días, venir, un gusto, un saludo muy afectuoso a todas las vecinas y a los vecinos de Comandante Luis Piedrabuena. Un gusto estar aquí nuevamente después de algún tiempo. Era más chiquitita la casa, ¿no? Se agrandó un poquito más, ¿no? Bueno, eso es bueno, porque hablábamos recién fuera de aire, quiere decir que hay intenciones de crecer, ¿no? Ya lo creo. Sí, es tan difícil a veces, ¿no? Hay distintos hechos y circunstancias. Fundamentalmente yo me acuerdo que en el año 2007 se dio la discusión de la prórroga de las concesiones petroleras. Bueno, algunos no estábamos de acuerdo con esa decisión y fundamentalmente cómo se instrumentaba, y tratamos de participar en un debate que fuera público, que pudiéramos exponer nuestras razones y nuestras experiencias, y lamentablemente no fue posible. Porque bueno, por las características de nuestra provincia, por las razones que sean. Pero básicamente creo yo que no éramos un actor político para poner un título, y bueno, ahora aparecen cuestiones que son relevantes para la provincia de Santa Cruz, muy relevantes, como es, por ejemplo, la ley de hidrocarburos, o el tema del subsidio del gas, que se ha aumentado a otros lugares del país con los mismos fondos o sea que cada vez vamos a tener menos para subsidiar la Patagonia Austral y vamos a repartir la misma cantidad en otros lugares de la Argentina. Y entonces, por un lado eso, de decir, quiero participar, la posibilidad fue en el marco de Ser Unidos, que es una organización política, que además del partido SER que conduce Claudio Vidal, hay otras expresiones políticas, sociales, culturales, como el Movere, que su intendente es el intendente de ese partido político en Las Heras, es José María Carambia, o un partido vecinalista como el de Prades en Caleta Olivia, y otras agrupaciones. Estamos los peronistas y las peronistas, con sus distintas variantes, ¿no? Ciertos sectores que históricamente se identifican con Arturo Puricelli o con el propio kirchnerismo y demás, que creen que es necesario tener un lugar de participación política sin sectarismo, sin exclusiones, amplio, generoso, y bueno, y acá estamos. Y por otro lado, una cuestión personal que también muchas veces he pensado si la tengo que decir o no, pero creo que la prédica del Papa Francisco, en el sentido de que, ¿no es cierto?, tenemos que involucrarnos, que nos interpela a involucrarnos en la política como una actividad importante de compromiso con nuestros semejantes, también me ha llevado a tener este tipo de participación, y tratando fundamentalmente de ser útiles a nuestro pueblo, a nuestros semejantes, a nuestros vecinos. O sea, me parece que la política no es un destino personal, ni debe ser un destino personal, para nada, sino que debe ser una tarea colectiva, y bueno, acá estamos. Vuelta al ruedo, digamos, como se dice, ¿no? Sí. La vuelta al ruedo, bueno, y esta decisión, como decíamos, junto a Claudio Vidal, que bueno, decimos que es uno de los dirigentes que a medida que va pasando el tiempo se va viendo el crecimiento un poco, ¿no? Eso ustedes también, como digamos, viejos por llamarlo entre comillas, ¿no? Viejos son los trapos, pero siempre, viste, está la posibilidad de apoyar y acompañar a este tipo de dirigentes, ¿no? Mira, Claudio, comenzamos a hablar en fines del 2018, donde él me convocaba a tener este tipo de participación y demás. Y bueno, yo destaqué dos cosas de él
que me motivaron a prestarle atención. Por un lado, que tomó temas que eran muy urgentes y muy impostergables, como el tema de la canasta familiar, tema fundamentalmente cómo que la canasta familiar estuviera abastecida por productos de producción local, el tema de la carne y otras, las verduras, las hortalizas, o sea, el tema de la comercialización del pescado, es decir, cuestiones que eran importantes que, o sea, que por ahí cuando vos estás en el gobierno, no tenés una mirada que podés tener desde el otro lado como ciudadano y de las cosas que hoy le das prioridad. Y por otra parte que Santa Cruz tiene que industrializarse, Santa Cruz tiene que generar actividades económicas distintas, porque con el Estado está visto que cada vez alcanza menos, ¿no? El Estado ya no tiene un techo, un límite infranqueable en cuanto a la generación de tener empleo público. Y por otra parte vemos que, ¿no es cierto?, que dentro del empleo público la mayoría está muy complicado en la cuestión salarial, que ya no le alcanza para llegar a fin de mes. Y además, por ahí los servicios que brindaba ante el Estado en educación, en salud, la caja, tienen serias deficiencias, y bueno. Y él, además de esas cuestiones, demostró, ¿no es cierto?, en la gestión social, en la gestión sindical, un gran desempeño. Uno ve la obra de los edificios, de los servicios, y por ejemplo, los afiliados del sindicato tienen el 100% de medicamentos, la cobertura de medicamentos, los gimnasios, y después puso el acento en la construcción de escuelas. Y tiene 2 escuelas, una en Pico Truncado y otra en Las Heras, que son las escuelas del viento, una escuela que tienen una estrategia educativa en cuanto a lo que es la enseñanza y el aprendizaje distinta, y que son muy efectivas, y que son escuelas públicas no estatales. Todas esas cuestiones, o sea, con los hechos, me motivaron a sumarme, y acá estamos, como se han sumado un montón de gente. Además es un tipo humilde, sencillo, sabe que tiene que aprender mucho, y escucha mucho, no solamente a mí, digo, con todo. Y bueno, y además es alguien con mucha voluntad, con mucho ímpetu, con ganas de conducir, liderar. Y a mí me parece que lo más importante que necesita Santa Cruz son dirigentes. En todos los ámbitos, o sea, en el ámbito de la política, pero en el ámbito empresarial, comercial, deportivo, cultural, que creo que este esquema que tiene de funcionamiento hoy el Estado de Santa Cruz, un poco como que ha ido bajando esas cuestiones. O sea, los clubes, si no tienen subsidio, se mueren. Claro, y siempre, claro, para recibir el subsidio tenés que ponerte la camiseta. Entonces, me parece que si no nos damos cuenta que eso no nos hace bien, así que todo eso... Fue o sea, muy corriente eso de muchos años, ¿no? Muchos años fue, digamos, lo que se estila y bueno, se sigue utilizando ese método, ¿no? Daniel, y si querés, ¿no? sí. En palabras mías, es una autocrítica. Sí. Me explico, ¿no? Sí, o sea, yo no estoy diciendo de un lado están los buenos y de otro lado están los malos. Claro. No. Digo, mira, esta política, porque esto lo escuchás en Piedrabuena, pero lo escuchás en el Calafate, claro. Lo escuchás en Perito Moreno, lo escuchás salvo en aquellas localidades donde tienen una cantidad de habitantes que permiten de alguna manera financiarse de otro lado, se hace muy difícil, muy difícil. Y esas son las pequeñas cosas que además de los grandes temas, todo eso micro también nos llevan a poder por lo menos contar lo que nos hemos equivocado. Claro, eso es en el momento. Contar los errores más que... Porque a veces es difícil por ahí la autocrítica, ¿no? Más en la política hoy, que claro. Es muy poco frecuente ver, ¿no? Decir, bueno, hemos pasado, hemos estado, pero también nos hemos equivocado. Mucho. Eso es muy difícil, creo que, bueno, en el caso tuyo, Acevedo, permitime tutearte porque bueno, ningún problema, quiero que sea así dinámica, ¿no? De por ahí encontrar ese error, ¿para qué? Para poder mejorar, que a veces no es muy fácil, o sea, haber sentado el micrófono se puede llegar a decir, pero diferencia está en poder ejecutarlo, ¿no? Que ese creo que es el camino, ¿no? Claro. Yo quiero creer, digamos, a partir de tu decisión. Un poco lo que cuando le decía a Claudio Vidal,
Mira, yo te puedo contar de mis errores, de mis fracasos, de los desaciertos, de las cosas que dejamos de hacer, de las cosas que hicimos mal. Eso es el mejor aporte que yo te puedo hacer. Más allá de que, ¿no es cierto?, la experiencia a veces suele ser algo intransferible, pero me acuerdo siempre, hablando de viejos tiempos, del doctor Balbín, cuando decía, no somos necios, aprendemos de los errores de los demás. Y esas cosas... Te va nutriendo aparte de todo. Obviamente. El error obviamente es eso, ¿no? Así tiene que ser, así tiene que ser. Con mucha honestidad, con mucha... decir lo que uno piensa. Me parece que hacerse cargo, hacerse responsable. Tal cual, tal cual. Porque si no es un acto de cobardía, ¿no? A veces uno dice, el que no se hace cargo de lo que dice, de lo que hace, es fácil, es casi es de cobarde eso. Sergio, yo te voy a trasladar al lugar nuestro, ¿no? Claro. Que la provincia, bueno, fuiste gobernador, la conoces muy bien, cada cual tiene sus recursos, pero yo quiero llevarte al terreno nuestro, que es nuestra zona centro, que es una zona muy difícil porque recién vos decías la carga pública, que eso es, creo que cualquiera que tenga que dirigir hoy los destinos tiene que hacerle frente al trabajo público, que realmente, porque no hay otra, ¿no? No hay otro recurso. Por supuesto. Es muy poco lo que hay, ¿no? Pero lo que sí que esa gente que trabaja merece condiciones dignas, claro, ¿no es cierto?, de salariales, de trabajo y además hacerles, o sea, darle la posibilidad de que sean útiles. No de que te doy esto porque no tengo, porque vos no vales nada, o porque no... Esto también no es una cuestión menor, ¿no? O sea, esto me parece que tiene mucho que ver. Pero perdón, te interrumpí. No, sí, más que nada era porque, bueno, sabemos que, bueno, esta elección buscamos un cargo legislativo, no el ejecutivo quizás, pero es el paso A, ¿no? Es un paso A, digamos, medio a poder buscar un cambio, o como se llame, ¿no? Un cambio ese. No es la palabra por ahí que hemos escuchado durante tanto tiempo, que bueno, pero vamos a ponerla. Es un verbo. Es un verbo. Decirte, ¿qué es lo que se te ocurre hoy para nosotros? Hablamos. Yo te quiero llevar al terreno nuestro, ¿no? En nuestra zona, obviamente la zona norte y zona sur tendrá, por supuesto, pero sería para otra entrevista, pero más lo que nos interesa es nuestro, ¿no? Porque, a ver, vivo mucho tiempo nosotros tratando de poder, hablo nosotros como en representación, obviamente, de nuestra zona, de poder buscar una salida, digamos, en lo económico. Se habló de recursos naturales, se habló del turismo, y hoy por hoy pasaron, yo me acuerdo, mirá, hasta el famoso lavadero de lana, ¿no?, que hemos escuchado de muy chiquito, llega después con algo quizás que puede llegar a salvarnos, que sería la represa, ¿no? Que también, bueno, no hay nada claro en eso tampoco. Y hablo sin camiseta, sin color, sin ningún tipo de política, o sea, a favor o en contra, simplemente por una cuestión de salir de esta situación, ¿no? Mirá, no sé si muy claro. Y en buena hora que vos te hagas esta pregunta y que todos nos hagamos esta pregunta, porque el problema es que no nos estamos haciendo preguntas sobre por qué estamos como estamos, por qué nos va como nos va. Te traigo a esto. El entonces gobernador Kirchner, cuando decidió lanzarse a la carrera presidencial, decía que, y todo el pueblo de Santa Cruz lo apoyó unánimemente, que eso se justificaba en que Santa Cruz era la periferia de la Argentina y que necesitaba estar, ¿no es cierto?, en el lugar donde se toman las decisiones para dejar de ser la periferia de la Argentina. Y la pregunta es hoy, ¿hemos dejado de ser la periferia de la Argentina? La segunda cuestión, se hicieron cuestiones muy importantes, el interconectado eléctrico, la ruta 40, nosotros tenemos una infraestructura portuaria aquí, en vuestros queridos vecinos. Sí. Otro tema igual, ¿no? Para otra entrevista. Pero digo, bueno, por ahí, pero voy al tema, nosotros pensamos en la represa, digo, durante mi gestión, que empezamos toda esa tarea de relevamiento y demás, para utilizar esa energía en nuestra geografía, en nuestro territorio. O sea, no tiene sentido que Santa Cruz siga exportando energía. Santa Cruz exporta petróleo, exporta gas, exporta todo el oro y la plata, y no hay nada que se consuma en nuestro territorio. Y con la energía nos pasa lo mismo. Nosotros pensamos que la energía de la represa debía
consumirse y utilizarse en el territorio y en el ámbito de la provincia de Santa Cruz. ¿Qué lo vamos a hacer? Lo vamos a mandar a otra región en un caño, cobrando una regalía. No solamente resignamos la decisión de que sea una obra de Santa Cruz, porque se timbiaron la plata, la gastaron, vaya a saber que los que tengan que dar explicaciones que la den. Y esta es la principal, o sea, el nivel de desarrollo de una comunidad está por la cantidad de energía que consume. Y si nosotros no hemos pensado absolutamente nada en cómo vamos a utilizar nuestra energía, la de las hidroeléctricas, la de la termousina, las del viento, las del sol, las que te guste, las que podemos generar, que es infinito nuestro potencial, y fundamentalmente nuestra relación con el ambiente, porque hoy el cambio climático no es un dato menor, o sea, creemos que no nos iba a llegar nunca y nos está llegando. Entonces, esta es la primera cuestión. Y la verdad es que no hay ningún desafío, no hay ninguna estrategia de esta cuestión. Nosotros estamos preocupados si la veda se extiende hasta el 1 de octubre o si debería comenzar el trabajo el 1 de septiembre. Claro, claro. O sea, ni siquiera hemos desarrollado durante todo este tiempo la red de los proveedores locales, de los comercios locales, de los servicios locales y demás. Entonces, cuando vos me decís la zona centro, yo te digo, la zona centro de Santa Cruz es como nosotros no nos damos cuenta que el primer desafío es utilizar nuestra energía en nuestro territorio. Y digo, una cosa sería la producción ganadera, la producción agrícola con energía y otra cosa es sin energía. O sea, no hemos pensado logísticas para, ¿no es cierto?, la utilización de las redes viales. Santa Cruz está recibiendo el Calafate 500.000 de turistas por año, o sea, sin pandemia, ¿no? Claro, en momento sin pandemia. Muy alto, claro. Sin embargo, no relacionarnos con Chile nos impide la llegada de 300.000 turistas por año. No plantear una política de cielos abiertos para que todo el turismo no entre o por Ezeiza o por Paja Blanca en Córdoba, que llegue directamente acá. Digo, no hay una sola, o sea, si vos me decís cuál es la solución para Piedrabuena, yo sería un demagogo, un charlatán, un impostor si viniera a decir hay que hacer esto y lo demás. Creo que hay respuestas, porque las respuestas vienen por el lado de tener suficiente energía, de poner el acento en la educación. O sea, pero una educación, fíjate lo que ha pasado en la pandemia, o sea, la carencia de un servicio tan elemental como Internet de alta calidad, sin que llegue a todos los hogares, profundizó la desigualdad y frustró un montón y cientos de familias y miles de familias, ¿no es cierto?, con este tema de la virtualidad y demás, con todos estos desafíos que implican hoy. Y vos, o sea, y esto es un poco lo que uno se molesta o tiene que lamentablemente decirlo. Entonces, o lo que es, ¿no es cierto?, la infraestructura sanitaria. O sea, yo me acuerdo que era gobernador en el 2006 y llamamos a licitación para la construcción del hospital. Han pasado 15 años, más, creo que fue en el 2005, y todavía no está ni terminado. Entonces, vos me decís, lo primero, creo que el Estado funcione bien y que preste buenos servicios de educación, de salud, de seguridad, de justicia, que la gente público tenga un salario que le permita llegar a fin de mes, porque es el único que consume en la localidad. Y después, que nuestros recursos naturales sean utilizados y consumidos generando cadenas de valor, empleo, producción, comercio local en nuestra cuestión. No tenemos beneficios impositivos. Vos como monotributista acá, pagás lo mismo que un monotributista que está al lado del obelisco, o en Córdoba, en Rosario, en Mar del Plata. Las cargas son más. No, obviamente. Más, ¿no? Entonces, no hay ¿qué alternativa? Entonces, me parece que a veces se duda que el gobierno es peronista, ¿no? En ese sentido, a veces olvídate. Vamos por ese camino y a veces está más lejos del peronismo. Pero además el acceso a la información pública. También, o sea, ¿por qué no podemos?
¿Por qué nos subestiman como que ciudadanos, como simple vecina o vecino, no podemos conocer cómo se maneja la economía del Estado? ¿Cuáles son los ingresos, cuáles son los egresos? Si vos en tu casa te la tenés que arreglar y acomodar con lo que tengas, y tenés que organizarte con lo que tengas. Pero aparte, vos fijate, vos me decís la carga impositiva, y lo que es el negocio financiero de los bancos. Increíble también. O sea, el nivel de endeudamiento que tiene cualquier vecino que vive de un salario de ingresos fijos, porque creo que el comerciante o el productor es muy difícil que tome crédito, le huyen al crédito porque lo vuelcan en un rato. Me parece que tampoco hay tampoco hay un programa, digamos, más allá que digamos que por ahí la situación que fue el año de pandemia de haber brindado una salida económica, digamos, a un pequeño mediano. Posible, claro. Tampoco, o sea, pero es difícil Argentina hoy estamos en una situación realmente muy complicada, ¿no? Y a ver, y volviendo al tema, quizás la gente, eso lo hablamos, de ver a cualquier vecino en algún lugar, en la cocina, donde sea, ¿no? En el bar, digamos, por decirte. Está como, si bien hay que ir a votar, porque creo que es la única herramienta que nos queda, ¿no? De poder discutir estos temas a partir de la llegada de esta campaña, ¿no? ¿Cómo ves eso? Mira, o sea, primero creo que hay una gran apatía, un gran desinterés, porque básicamente es una cuestión de sensatez. Lo que debe ser una herramienta para resolver los problemas, o sea, ¿qué es la política? La política es vivir, ¿no es cierto?, en comunidad y en forma armoniosa. Si no cumple esos fines, obviamente que haya un retraimiento, una apatía, pero además una impugnación a la política o a la dirigencia. Y nosotros en esto vemos además la grieta. De un lado, y por eso planteamos también ser unidos, porque o sea, mira, nosotros no queremos jugar a la grieta, queremos jugar a defender los intereses de nuestra gente, de nuestro pueblo, lo que yo te decía del subsidio del gas. ¿Por qué nosotros tenemos que jugar la nacional no, el gas que producimos acá, que sea para tarifas acordes acá y no es cierto, para hacer un subsidio tarifario en Monte Maíz de Córdoba? Pero esto no te estoy diciendo, no te estoy inventando algo, esto es un ejemplo concreto. ¿A vos te parece que el habitante de Monte Maíz en la provincia de Córdoba va a tener el mismo subsidio que el que vive en Piedrabuena? Pero además que es del mismo fondo, del cual. Y bueno, ¿y dónde? Si esto es un planteo que nuestros diputados nacionales tienen que hacer, tienen que subirte arriba de la banca y decir, yo no voy a votar esto, no estoy de acuerdo con esto. Entonces, todas estas cuestiones me parece que es lo que a nosotros nos llevan a tratar de, primero, ser una opción real de gobierno, de decisión, de participación, y es lo que nos está motivando en esta campaña y tratando de responder a esa apatía o esa interpelación que hace la sociedad con los quienes se presentan como candidatos. Como precandidato, claro. Igual, y ya como para ir cerrando, estamos liberando un poquito para recorrer la localidad, pero a veces, viste que el tiempo de charla a veces ocurre porque, viste, pasan las cuestiones de no hablar desde hace mucho tiempo. Hablaríamos, no sé, una hora más, pero por ahí sería bueno de poner esta primera charla, dejar una para una segunda parte. Te decía, el tema de la grieta, por ahí a veces se complica porque no da lugar a una tercera o cuarta fuerza, porque siempre vamos a estar o de un lado o del otro, y la gente piensa que te llegás a diputado y levantás las manos, o para un lado o para el otro. Esa sensación, o sea, pensamos casi todos, seguro, ¿no? Y que directamente con esta presión que vemos hoy en Santa Cruz, que parece que va por el buen camino, digamos, caso de hablar con vos directamente, con toda sinceridad te lo digo, creo que va por ese camino. Ojalá que los que estén escuchando, lo estén viendo, digamos, a ver, les llegue un poquito lo que pensamos, ¿no? De ver si esto o se levanta la mano de manera... No, pero además, o no. Lo que es, hay otro lugar que tiene que recuperar la política, que darle espacio a los idóneos, a los profesionales, a los técnicos, a los que tienen experiencia en lo que antes se llamaban los equipos políticos técnicos y demás. Pero fíjate vos, las represas
don Jorge Zeppelin las incorpora en su plan trienal en 1973. El doctor Puricelli pensó Santa Cruz, lo que se llamó el Libro Verde, bueno, y eso dio lugar a la creación del Chaltén en aquel momento. Claro. El doctor Kirchner en su labor tenía el PROSAC, que era Proyecto Santacruceño. Después de eso no existe, nos olvidamos. Entonces, también ese es el lugar que la política debe recuperar, no la demagogia, simplificar las soluciones, decirle a todo que sí, sino un trabajo serio, responsable, y de rendir cuentas, Hice esto por esto y por esto. Yo acá, los intereses de Santa Cruz que nosotros creíamos eran esto, del pueblo de Santa Cruz eran esto, y en ese camino estamos. Ojalá que, bueno, que Dios nos ayude y que el pueblo nos acompañe. Ojalá que se siga y que, bueno, y que llegue esta primera parte, digamos, de esta prueba, ¿no? Digamos que queremos todos en pandemia, digamos, a elegir a los precandidatos camino hacia noviembre, ¿no? Que será ahí y que avance. Hay posibilidades, ¿no, Sergio? Sí, sí, ¿no? Sí. Y fundamentalmente que también todos tenemos que tener la preocupación de la cuestión sanitaria, ¿no? Sí, o sea, me parece que más allá de que gracias a Dios se avanza con la campaña de vacunación y se está pensando ya en la adolescente frente a lo que es la variable esta delta, también tenemos que poner nuestro granito de arena para cuidarnos entre todos y cada uno, ¿no? Así que en ese marco es que nos vamos a mover. Bueno, Sergio, te agradecemos mucho la visita. Bueno, nos quedará quizás temas para hablar del gobierno, tu paso por el gobierno, los chicos que quizás hoy no te conocieron en tu cargo como gobernador de la provincia, y después temas como, bueno, como decías recién, educación, salud. Hay muchos temas que quizás preguntarte qué harías si estuviese en este lugar, ¿no? Sí. Lo hubieses hecho, ¿no? Estando hoy en un tratamiento de Argentina, en un contexto distinto de Argentina igual, ¿no? Muy distinto. Muy distinto. Lamentablemente, un país endeudado. Sí, totalmente. Totalmente. Y cómo Santa Cruz arranca y dio esa salida que tanto esperamos durante tanto tiempo, ¿no? Es que Santa Cruz también forma parte de la nación y vos recién tocabas el tema de la cuestión impositiva, ¿no? Entonces se decide en otro lado, lamentablemente. Fíjate, hemos perdido el reintegro y reembolso por puertos patagónicos. Por ejemplo, yo me acuerdo siempre que el puerto de Punta Quilla era el puerto, en términos de toda la exportación del calamar, se hacía con la operación en Quilla. Un día apareció un fiscal que se llamaba Raúl Ple, que todavía anda dando vuelta, que dijo que había maniobra de contrabando por 800 millones de dólares, y con esa excusa se llevaron toda la actividad portuaria del calamar, no sé si a Madrid o a Mar del Plata y demás. Fíjate cómo juegan los intereses, porque no es que las cosas ocurren por obra de la magia, ¿no? O sea, hay que tener memoria de estas cosas. Y cómo juegan esos personajes que aparecen como paladines y que una inversión tan importante como Punta Quilla, que generaba empleo, actividad y demás, hoy está no en aquellos niveles que todos esperamos. Y un ejemplo claro que ha sido lo último, la logística que tiene la represa, hoy depende mucho del puerto de Punta Quilla. O sea, fíjate vos en qué nivel está que podía, bueno, yo no me quiero acordar que pensamos en Alvar y el aluminio, ¿no? Pero hay que tomar las buenas decisiones como ejemplo, como referencia, o como otros tantos que hicieron tanto por nuestra comunidad, ¿no es cierto? Como yo fui el intendente en 1983 y la intendente era doña Tota Riera, que era de la Unión Cívica Radical, y que teníamos siempre una sana convivencia y o sea, nuestra diferencia era muy respetuosa y enriquecedoras. Y bueno, creo que el diálogo y la convivencia también son cuestiones que hay que poner en valor y darle su prioridad. Te hago las dos últimas, ya te liberamos. Gobierno nacional y gobierno provincial. Tu visión, ¿no? Como Alberto Fernández, obviamente lo conoces. Sí. Por eso te digo, ¿no? Lamentablemente veo muy desafortunada
el mensaje del presidente hacia los argentinos. Lo veo muy errático, un día dice una cosa, otro día dice otra, participa de debates que no, me parece que que no contribuyen. Creo que no está marcando un rumbo de lo que aspiramos, los que confiamos en su presidencia y de lo que aspiramos los argentinos. Y creo que el gobierno de la provincia no está generando un marco de participación, de eficacia en esto, en educación, en salud, en los términos salariales, en las vialidades. Me parece que no tiene la aprobación que nos gustaría que tenga para tener una mejor calidad de vida, y creo que lamentablemente no genera expectativas ni esperanzas. Ese es el mayor problema. O sea, porque te puede ir bien o te puede ir mal, pero si vos confiás y ves una lucecita al fondo del túnel, decís, para allá vamos y vamos bien. No creo que esa sea la situación actual. Sergio, muchas gracias. Bueno.